El canguro permanece en medio del interior australiano, completamente inmóvil. Sus orejas giran como antenas de radar, siguiendo algo en la distancia. Se acerca otro macho, un enorme canguro rojo, de casi 1,80 metros de altura y casi 90 kilos de puro músculo. Están a punto de pelear. Pero esto no se parecerá a ninguna pelea que hayas visto en la naturaleza. Los dos canguros no se abalanzan como carneros, no forcejean ni ruedan como osos, no muerden ni arañan como grandes felinos. En cambio, hacen algo que parece imposible, algo tan humano que resulta inquietante. Se mantienen erguidos sobre sus colas, equilibran todo el peso de su cuerpo en ese único punto y patean hacia adelante con ambas piernas simultáneamente, asestando golpes con suficiente fuerza para destripar a un rival o romperle costillas. Piensa en lo que eso significa. Estos animales han desarrollado un estilo de lucha que les exige usar la cola como tercera pata, mantener un equilibrio perfecto en el aire y coordinar una doble patada que pondría celoso a un artista marcial. Esto no es violencia aleatoria, es técnica, y ese es solo el principio de por qué el canguro es el luchador más extraño de la naturaleza. Porque al observar con más detalle cómo luchan, la biomecánica de sus ataques, la inteligencia estratégica que demuestran y la absoluta absurdidad física de lo que sus cuerpos pueden hacer, uno se da cuenta de algo impactante. El canguro no solo evolucionó para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles de la Tierra, evolucionó para luchar de maneras que rompen todas las reglas del combate animal. Y comprender exactamente cómo lo hacen revela algo extraordinario sobre lo que es posible cuando la evolución se vuelve extraña. Esto es lo que convierte al canguro en el luchador más extraño de la naturaleza. Y una vez que veas la mecánica, la estrategia y la física pura detrás de su estilo de combate, entenderás por qué ningún otro animal en la Tierra lucha como este. Un canguro rojo macho se enfrenta a un rival. Ambos animales son enormes, más altos que la mayoría de los humanos adultos en posición vertical. Sus cuerpos están cubiertos de músculos que parecen esculpidos, gruesos en el pecho y los hombros, con antebrazos que parecen desproporcionadamente grandes para ser herbívoros. La pelea comienza con algo que parece casi cortés. Se agarran de los hombros como luchadores que prueban su fuerza. Sus garras se aferran al pelaje del otro, y por un instante se quedan allí parados, empujándose, probándose, intentando encontrar una ventaja. Entonces, uno de ellos hace algo que debería ser físicamente imposible. Se inclina hacia atrás, apoya todo el peso de su cuerpo sobre la cola y patea hacia adelante con ambas patas traseras a la vez. No es una sola patada. Es un doble golpe perfectamente coordinado, con ambas patas impactando el abdomen del oponente con la fuerza suficiente para hacer que el otro canguro se tambalee hacia atrás. La patada dura quizás medio segundo, pero en ese instante el canguro ha generado suficiente potencia para lanzar lo que los investigadores han medido en más de 850 libras de fuerza por pulgada cuadrada. Esa es aproximadamente la misma fuerza de impacto que el puñetazo de un boxeador profesional de peso pesado, solo que proviene de un animal que se balancea sobre una cola y patea con ambas patas simultáneamente. Este es el movimiento característico del canguro, el que lo convierte en el luchador más extraño de la naturaleza. Y para entender por qué es tan extraño, es necesario comprender qué sucede biomecánicamente. Cuando un canguro se prepara para patear, no se inclina hacia atrás con indiferencia. Desplaza todo su centro de gravedad hacia atrás, transfiriendo todo su peso corporal a la cola. La cola no es solo un contrapeso, se convierte en un pilar estructural, un trípode musculoso, que debe soportar entre 54 y 90 kilos, mientras el animal estira ambas patas hacia atrás para el golpe. La cola en sí es extraordinaria, contiene más de 20 vértebras, muchas más que la mayoría de las colas de mamíferos, y está repleta de músculos desde la base hasta la punta. El músculo caudofemoral, uno de los músculos más grandes del cuerpo del canguro, se extiende desde las vértebras de la cola hasta el fémur, creando una conexión mecánica directa entre la cola y las patas. Este músculo cumple dos funciones simultáneamente. Primero,
estabiliza la cola para soportar la fuerza de compresión del peso corporal del canguro. Segundo, y esto es lo que hace que la patada sea tan devastadora, ayuda a generar la potencia explosiva necesaria para impulsar ambas piernas hacia adelante. Cuando el canguro patea, la cola no se queda quieta, sino que actúa como un resorte comprimido. Los músculos se contraen, las vértebras se fijan en su posición y toda la estructura se vuelve lo suficientemente rígida como para soportar fuerzas que romperían una cola normal como si fuera una ramita. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más extraña. La patada en sí no se trata solo de fuerza en las piernas. Se trata de una activación muscular secuencial que recorre todo el cuerpo como un chasquido de látigo. El movimiento comienza en la cola. El músculo caudofemoral se activa primero, creando tensión. Luego, los músculos glúteos de las caderas se activan, rotando la pelvis hacia adelante. Después, los cuádriceps de los muslos extienden las piernas. Finalmente, los músculos gastrocnemios de la parte inferior de las piernas impulsan los pies hacia adelante y las garras se extienden en el último instante. Toda esta secuencia ocurre en menos de un segundo, pero cada grupo muscular se activa en perfecto orden, cada uno sumando el impulso generado por el anterior. Se llama cadena cinética, el mismo principio que permite a los atletas humanos lanzar una pelota de béisbol a 160 km por hora o a un artista marcial dar una patada de knockout. Pero esto es lo que hace único al canguro. La mayoría de los animales que patean, como caballos, cebras y burros, lo hacen con una sola pata a la vez o hacia atrás usando las patas traseras mientras se apoyan en las delanteras. Su mecánica es simple. Un par de patas proporciona estabilidad y el otro asesta el golpe. El canguro no hace ninguna de las dos cosas. Patea hacia adelante con ambas patas, mientras se balancea sobre la cola. Esto requiere un nivel de fuerza y coordinación central que parece absurdo para un animal que pasa la mayor parte del tiempo comiendo hierba. Y las garras lo hacen letal. La pata trasera del canguro tiene 4 dedos, pero uno de ellos es muy grande. El cuarto dedo, el que apunta hacia adelante cuando el canguro patea, tiene una garra que puede crecer hasta 10 centímetros. Es curva, afilada, y está perfectamente posicionada para cortar hacia abajo al impactar la patada. Cuando un canguro lanza una doble patada, sus garras atraviesan el cuerpo del objetivo. Si la patada impacta en el abdomen, y suele ser así porque es ahí donde apunta el canguro, las garras pueden desgarrar la piel, los músculos e incluso abrir la cavidad abdominal. Los investigadores han documentado peleas en las que los canguros han destripado a sus rivales con una sola patada certera. No porque mordieran o arañaran repetidamente, sino porque un golpe, asestado con una técnica perfecta y esas garras desgarradoras, fue suficiente para causar daños catastróficos. Esto es lo que hace tan peculiar el estilo de lucha del canguro. No se trata de resistencia, ni de ataques repetidos, ni de desgastar al oponente. Se trata de la eficiencia de un solo golpe, asestar un golpe devastador que termina la pelea de inmediato. Pero la doble patada no es la única arma en el arsenal del canguro. Porque cuando ves a los canguros pelear, te das cuenta de que tienen otra herramienta igual de extraña e igual de efectiva: sus brazos. Observa la parte superior del cuerpo de un canguro macho y verás algo inconcebible para un herbívoro. El pecho es ancho y musculoso, como el de un fisicoculturista humano. Los hombros están repletos de deltoides y los antebrazos son enormes, desproporcionadamente grandes, repletos de músculos flexores y extensores que les confieren una fuerza de agarre descomunal. Los canguros usan estos brazos constantemente durante las peleas, pero no como otros animales. No atacan con garras como los gatos. No muerden ni agarran como los cocodrilos. En cambio, forcejean. Cuando dos canguros pelean, se agarran por los hombros o la parte superior de los brazos y atraen a su oponente hacia sí. Esto no es gentileza. Se ha medido que la fuerza de agarre de un canguro supera los 136 kilogramos por centímetro cuadrado, lo suficientemente fuerte como para dejar moretones a través del pelaje y la piel, y lo suficientemente fuerte como para controlar el movimiento del oponente. Pero aquí es donde se vuelve estratégico. El agarre no se trata de infligir daño.
Se trata de preparar la patada. Observa atentamente una pelea de canguros y verás el patrón. El macho dominante agarra a su oponente, lo atrae hacia sí y usa ese agarre para controlar la distancia y la posición. No intenta derribar al otro canguro. Intenta sujetarlo a la distancia exacta para asestarle una patada devastadora. Piensa en la física de esto. Si estás demasiado cerca de tu oponente, no puedes generar potencia con una patada porque no hay distancia para acelerar. Si estás demasiado lejos, tu patada no conecta con toda su fuerza. El punto óptimo está justo en el medio, lo suficientemente cerca para asestar el golpe y lo suficientemente lejos para generar el máximo impulso. Los canguros usan su agarre para mantener esa distancia exacta. Agarran a su oponente, empujan o tiran para ajustar la distancia y en cuanto la posición es perfecta, se inclinan hacia atrás sobre su cola y lanzan ambas patas hacia adelante. Es gestión de la distancia. Es sincronización. Es usar un conjunto de herramientas, los brazos y su aplastante fuerza de agarre, para preparar otra herramienta, la doble patada y esas garras de 10 centímetros. Y aquí es donde la lucha de canguros se vuelve realmente extraña, porque no es solo instinto. Es técnica aplicada estratégicamente, con una comprensión del alcance, la posición y el ritmo que parece casi calculada. Los investigadores que estudian el combate entre canguros han notado algo fascinante. Los machos jóvenes, aquellos que no han luchado mucho, no utilizan bien esta técnica. Se agarran con torpeza. Patean a una distancia incorrecta. No tienen la sincronización adecuada y son destruidos por machos mayores y más experimentados que saben exactamente cuándo y dónde golpear. Pero con el tiempo estos jóvenes mejoran, aprenden, refinan su técnica, empiezan a comprender mejor el alcance, a posicionarse con mayor eficacia y a cronometrar sus patadas con mayor precisión. Esto no es programación genética que se desarrolla de forma idéntica en todos los canguros. Es desarrollo de habilidades. Es práctica para alcanzar la perfección. Y eso plantea una pregunta que revela lo extrañas que son las peleas entre canguros. Si la técnica de lucha se puede aprender y perfeccionar, si la experiencia hace a un canguro más peligroso, ¿qué ocurre exactamente en sus cerebros cuando pelean? Porque una cosa es que un depredador aprenda técnicas de caza. Los depredadores necesitan ser inteligentes, adaptables y mejorar constantemente su capacidad para atrapar a las presas que intentan escapar. Pero los canguros no son depredadores, son herbívoros, comen hierba. Deberían ser la presa, no los luchadores que desarrollan sofisticadas técnicas de combate. Entonces, ¿por qué evolucionaron así? Y más importante aún, ¿qué les hace pelear tan a menudo como para desarrollar técnicas tan refinadas? La respuesta reside en las brutales matemáticas de la reproducción del canguro. Y comprenderlas revela por qué los canguros no son solo luchadores peculiares, sino también estratégicos. Un canguro rojo macho dominante controla el acceso a las hembras en su territorio. No lo hace marcando límites ni ahuyentando a cada rival. Lo hace luchando, constantemente, sin descanso, contra todo macho que lo desafíe, lo que en un buen territorio con muchas hembras ocurre varias veces al día. Esto se llama jerarquía de dominancia y existe en muchas especies. Los gorilas la tienen, los elefantes marinos la tienen, los ciervos la tienen, pero los canguros la llevan a un extremo que crea algo inusual. En la mayoría de las especies con jerarquías de dominancia, el macho más grande y fuerte gana las peleas por pura superioridad física. Un gorila más grande vence a uno más pequeño. Un elefante marino más pesado aplasta a uno más ligero. El tamaño y la fuerza lo determinan todo, y una vez establecida la dominancia, la jerarquía se vuelve relativamente estable. Pero con los canguros el tamaño importa menos de lo que se cree, porque la técnica de combate, la capacidad de calcular las patadas a la perfección, gestionar la distancia eficazmente y agarrar estratégicamente, pueden compensar la desventaja del tamaño. Los investigadores han documentado casos en los que machos más pequeños, pero con mayor experiencia, derrotan a oponentes más grandes, pero menos hábiles. El macho más pequeño se posiciona mejor,
conecta patadas más precisas y controla la pelea mediante una técnica superior en lugar de la fuerza bruta. Esto crea un ciclo de retroalimentación que hace que las peleas de canguros sean aún más extrañas. Porque si la técnica importa tanto como el tamaño, entonces cada macho se siente incentivado a seguir luchando, a seguir practicando, a seguir perfeccionando sus habilidades. No basta con ser grande, hay que ser bueno. Y esto explica por qué los canguros pelean mucho más que otros herbívoros. Un canguro macho puede pelear decenas de veces durante la temporada reproductiva, no porque pierda constantemente su posición, sino porque siempre hay otro macho dispuesto a desafiarlo, con la esperanza de que su técnica superior supere cualquier desventaja de tamaño. Esta competencia a un nivel que parece absurdo para los animales que comen pasto. Pero cobra sentido cuando se comprenden los riesgos reproductivos. Un canguro macho dominante en un territorio privilegiado podría aparearse con una docena de hembras en una sola temporada. Un macho subordinado podría no aparearse en absoluto. La diferencia entre ganar o perder peleas no radica solo en la manada o el territorio. Se trata del éxito reproductivo, de la transmisión genética o de la extinción genética. Con tanto en juego, cada ventaja cuenta. Y eso genera una presión evolutiva no solo por tamaño y fuerza, sino también por la capacidad de combate, la coordinación, la técnica y la capacidad neurológica para aprender y mejorar. Por eso los canguros desarrollaron esa extraña doble patada balanceándose sobre la cola. Por eso desarrollaron una fuerza de agarre aplastante en los antebrazos. Por eso pueden agarrar estratégicamente y gestionar la distancia como luchadores entrenados. Porque los machos que podían hacer estas cosas mejor que sus rivales se reproducían con más éxito. Y a lo largo de cientos de miles de años, esa presión refinó al canguro hasta convertirlo en algo que se parece menos a un herbívoro normal y más a un animal diseñado por la evolución específicamente para el combate. Pero la inteligencia estratégica va más allá de la simple técnica de combate. Porque cuando observas cómo los canguros eligen cuándo luchar y cuándo retirarse, ves algo que parece una evaluación de riesgos. Un macho joven se acerca al territorio de un macho mayor y más grande. El macho joven no es tonto. Ve que su oponente es más grande, más musculoso, probablemente más experimentado. Pero aún así lo desafía, probando, sondeando, intentando medir la respuesta del macho dominante. El macho mayor se gira para mirarlo, y aquí es donde se pone interesante. No ataca de inmediato, en cambio se exhibe. Se mantiene erguido, aparentando el mayor tamaño posible. Flexiona los antebrazos, mostrando sus enormes músculos. Podría arañar el suelo con las patas traseras, demostrando poder. Básicamente está diciendo, mira a qué te enfrentas antes de comprometerte en esta pelea. El macho más joven ahora tiene una opción. Puede intensificar la pelea acercándose e iniciando un forcejeo, o puede retirarse retrocediendo sin luchar. La mayoría de las veces el joven se retira. Ha evaluado la situación, los riesgos, y ha decidido que luchar contra este oponente en particular no justifica las posibles lesiones. Pero a veces no se retira, a veces acorta la distancia y lucha de todos modos. Y curiosamente, esto ocurre con más frecuencia cuando el macho dominante muestra signos de lesión o agotamiento, cuando ya ha peleado varias veces ese día, cuando su exhibición parece menos segura. Esto es toma de decisiones estratégica. Es un animal que evalúa no solo si un oponente es más grande, sino también si es vulnerable, y si las probabilidades de ganar han cambiado lo suficiente como para que valga la pena luchar. Y una vez que comienza la pelea, la estrategia continúa. Los investigadores han observado a los canguros haciendo algo que se asemeja notablemente a una prueba. El retador lanza algunos golpes, sin toda la potencia, sin compromiso, solo para tantear el terreno para ver cómo responde el macho dominante. Si la respuesta es rápida y contundente, el retador podría retirarse de inmediato, cediendo sin sufrir daños graves. Pero si la respuesta es lenta, si el macho dominante parece desequilibrado o vacilante, el retador presiona más fuerte, comprometiéndose a una pelea completa, porque la probabilidad de ganar acaba de aumentar.
Este es un cálculo de riesgo-recompensa que ocurre en tiempo real durante el combate y revela algo profundo sobre la inteligencia del canguro. No luchan por puro instinto, lanzándose a cada conflicto sin importar las consecuencias. Toman decisiones estratégicas basándose en la evaluación de las capacidades de su oponente, sus propias posibilidades de éxito y el costo potencial de una lesión. Porque las lesiones son muy importantes para los canguros. Una costilla rota provoca dolor al respirar, lo que dificulta saltar y hace casi imposible escapar de los depredadores. Una herida abdominal grave por una garra rastrillada implica riesgo de infección, debilidad y posible muerte. Así, los canguros han desarrollado no solo las herramientas físicas para luchar, la doble patada, el agarre aplastante, el agarre estratégico, sino también la capacidad cognitiva para decidir cuándo vale la pena correr el riesgo de usar esas herramientas. Y esa combinación, capacidad física más inteligencia estratégica, es lo que los convierte en los luchadores más extraños de la naturaleza. Pero hay un aspecto más de las peleas entre canguros que es tan extraño que parece irreal. Y para comprenderlo es necesario observar lo que sucede cuando los canguros pelean con algo que no es otro canguro. Los dingos son los depredadores máximos de Australia, perros salvajes que cazan en manada y pueden abatir presas mucho más grandes que ellos, son rápidos, coordinados y poseen poderosas mandíbulas capaces de triturar huesos. Y los canguros luchan contra ellos regularmente. Cuando un canguro es acorralado por dingos, hace algo que parece suicida. Se adentra en el agua, en un arroyo o en un billabong, hasta que el agua es lo suficientemente profunda como para que sus patas toquen fondo, pero los dingos tienen que nadar. Luego espera. Cuando los dingos nadan hacia él, el canguro hace exactamente lo mismo que en las peleas con otros canguros. Agarra al dingo que se acerca con ambas manos, usando esa fuerza aplastante para mantener la cabeza del depredador bajo el agua. Un dingo que nada en aguas profundas no puede hacer palanca, no puede apoyar las patas para zafarse, no puede morder con eficacia porque intenta mantener la cabeza fuera del agua. Y el canguro simplemente lo retiene allí, usando la misma técnica de agarre que usa en el combate masculino, pero ahora utilizándolo como arma contra un depredador que intenta matarlo y comérselo. Los investigadores han documentado casos en los que los canguros han ahogado a dingos de esta manera, no por ser más grandes o fuertes en general. Los dingos pesan entre 18 y 23 kilos en comparación con los 70 a 90 de un canguro, sino por usar el entorno estratégicamente y aplicar una técnica de lucha diseñada para un contexto en una situación completamente diferente. Piensa en lo que eso significa. El canguro no sigue un instinto innato que le dice, si es atacado por un depredador, corre al agua y ahógalo. Eso sería absurdamente específico. En cambio, el canguro toma una técnica que aprendió a través del combate masculino, el agarre y el control, y la aplica a un nuevo problema. Eso es aprendizaje por transferencia. Se trata de tomar una habilidad desarrollada en un contexto y aplicarla creativamente a un escenario completamente diferente. Y revela algo crucial sobre por qué las peleas de canguros son tan extrañas. Las técnicas que han desarrollado no solo sirven para derrotar a otros canguros machos en la competencia reproductiva, son habilidades generalizables que los hacen peligrosos para cualquier amenaza. La doble patada que puede destripar a un macho rival. Esa misma patada puede destrozar las costillas o el cráneo de un dingo si impacta con precisión. La aplastante fuerza de agarre que se usa para controlar la posición del oponente. Ese mismo agarre puede mantener a un depredador bajo el agua hasta que se ahoga. La gestión estratégica de la distancia y la sincronización. Esas mismas habilidades ayudan a un canguro a decidir exactamente cuándo atacar a un depredador para maximizar el daño y minimizar el riesgo. Por eso los canguros sobreviven en un entorno lleno de amenazas. No solo huyen de los depredadores, son capaces de contraatacar con técnicas lo suficientemente sofisticadas como para revertir la situación contra animales que deberían poder matarlos fácilmente. Y esto crea una dinámica que no se observa en la mayoría de los herbívoros.
Los depredadores aprenden a evitar a los canguros adultos, especialmente a los machos grandes, porque el riesgo de lesiones graves es demasiado alto. Una manada de dingos puede intentar abatir a un canguro y podría tener éxito, pero existe una probabilidad muy real de que uno o más dingos acaben con huesos rotos, laceraciones profundas o ahogados en un arroyo. Así que los dingos se adaptan, cazan canguros jóvenes, débiles y heridos. Evitan pelearse con machos adultos sanos en su mejor momento porque esas peleas son realmente peligrosas. Este herbívoro hace que un depredador se lo piense 2 veces. No mediante una defensa pasiva como el caparazón de una tortuga o las púas de un puercoespín, sino mediante una capacidad de combate activa que puede infligir graves daños. Y todo se reduce a ese extraño estilo de lucha. El equilibrio de cola, la doble patada, el agarre estratégico, el agarre aplastante, la gestión de la distancia, la evaluación de riesgos. Cada pieza del sistema de combate del canguro, desarrollado durante cientos de miles de años de competencia entre machos por el acceso reproductivo, resulta útil para la supervivencia contra los depredadores. La evolución no planifica con antelación, no diseña sistemas de combate con múltiples propósitos. Pero a veces, por pura casualidad, un rasgo que evoluciona por una razón resulta ser increíblemente valioso por otra. La capacidad de lucha del canguro evolucionó porque los machos que luchaban mejor se reproducían con mayor éxito. Pero esa misma capacidad de lucha los hacía más peligrosos para los depredadores, lo que aumentaba las tasas de supervivencia y, por consiguiente, un mayor éxito reproductivo. Es un ciclo de retroalimentación donde ser un mejor luchador le ayudó en todos los aspectos de la vida. Y con el tiempo, esa presión esculpió al canguro en algo que rompe las reglas de lo que se supone que los herbívoros son capaces de hacer. Esto es lo que convierte al canguro en el luchador más extraño de la naturaleza, no solo porque lucha de maneras que parecen imposibles, balanceándose sobre la cola y asestando patadas dobles coordinadas con precisión quirúrgica, no solo porque ha desarrollado un agarre estratégico y un manejo de la distancia que parece demasiado sofisticado para animales que se alimentan de hierba, pero han tomado un sistema de combate desarrollado enteramente para la competencia masculina y lo han convertido en una capacidad defensiva generalizada que los hace peligrosos para los depredadores máximos. Cuando un canguro se pone de pie, se inclina hacia atrás sobre su cola y levanta ambas patas hacia atrás para dar una doble patada devastadora. Está utilizando una biomecánica que no debería funcionar, una coordinación que parece demasiado compleja y una técnica que parece aprendida en lugar de instintiva. Cuando agarra a un oponente o un depredador con una fuerza de agarre aplastante y usa ese agarre para controlar la distancia, preparar golpes o ahogar amenazas, está demostrando una inteligencia estratégica que va mucho más allá del simple instinto. Y cuando evalúa a un rival o a un depredador y decide si pelear o huir basándose en la evaluación del tamaño, la capacidad, el estado de las lesiones y las probabilidades de éxito, realiza cálculos de riesgo que revelan una auténtica sofisticación cognitiva. Este no es un animal que sigue ciegamente una programación genética. Es un animal que ha desarrollado las herramientas físicas para el combate, la capacidad neurológica para aprender y perfeccionar la técnica, y la inteligencia estratégica para saber cuándo y cómo usar esas herramientas con mayor eficacia. El canguro lucha como ningún otro animal en la naturaleza porque la evolución, mediante las brutales matemáticas de la competencia reproductiva masculina, creó algo inédito. Un herbívoro con la capacidad de combate de un depredador, la inteligencia estratégica de un primate y una biomecánica tan peculiar que verlos luchar se siente como presenciar algo inimaginable. Equilibran todo su peso corporal sobre una cola musculosa que actúa como trípode y resorte. Asestan patadas dobles coordinadas con la fuerza suficiente para destripar a sus oponentes o destrozar huesos. Luchan con una fuerza aplastante para controlar la distancia y la posición. Atacan con garras de 10 centímetros que pueden abrir cavidades abdominales de un solo golpe. Y hacen todo esto con conciencia estratégica, aprendiendo de la experiencia, perfeccionando la técnica con el tiempo y tomando decisiones calculadas sobre cuándo vale la pena correr el riesgo de luchar.
Por eso el canguro es el luchador más extraño de la naturaleza, no porque sea el más fuerte, el más rápido o el más peligroso en términos absolutos, sino porque lucha de maneras que no tienen sentido para lo que es, usando técnicas que parecen imposibles para su estructura corporal, con una sofisticación estratégica demasiado compleja para un herbívoro. Son un accidente evolutivo que se convirtió en un sistema de combate de élite. Un marsupial herbívoro que la evolución convirtió en uno de los luchadores más capaces del reino animal, y cada vez que un canguro se inclina hacia atrás sobre su cola, agarra a un rival con esos poderosos antebrazos y le da una doble patada perfectamente sincronizada con garras rastrillantes, está demostrando exactamente por qué el luchador más extraño de la naturaleza es extraño precisamente porque es tan devastadoramente efectivo.